Roma, los juristas romanos, Cicerón y otros pensadores. 1. El imperio y el problema de la justicia. Ahora tenemos un imperio que se extiende desde España hasta Siria, desde Britania hasta el norte de África, con millones de personas viviendo bajo un mismo poder político. Comerciantes firmando contratos, familias disputando herencias, ciudadanos reclamando propiedades, soldados regresando de la guerra con conflictos legales. Cada día surgían miles de disputas. Ese imperio era la antigua Roma. Y frente a ese mundo lleno de conflictos surgió una pregunta: ¿cómo hacer justicia en un imperio tan grande? Los romanos tuvieron la respuesta adecuada. No solo crearon leyes, crearon una ciencia del derecho. Los protagonistas de esta historia fueron unos hombres llamados juristas, quienes en lugar de limitarse a solo resolver casos jurídicos aislados buscaron principios generales, conceptos y reglas que pudieran aplicarse a muchos problemas diferentes. Su trabajo fue tan importante que en las postrimerías del Imperio Romano se dio una ley de citas, por la cual las opiniones de 5 de estos juristas constituían fuente del derecho. Veamos quiénes fueron. 2. Gallo y la organización del derecho. En el siglo II después de Cristo, un profesor de derecho provinciano llamado Gallo escribió una obra destinada a enseñar derecho a los estudiantes. La llamó Instituciones. Fue mucho más que un simple manual. Gallo organizó todo el derecho romano en 3 grandes categorías. Primero, las personas, quienes pueden tener derechos y obligaciones. Segundo, las cosas, los bienes, propiedades y objetos del derecho. Y tercero, las acciones, los mecanismos legales para defender los derechos ante un tribunal. Este esquema era simple, pero extraordinariamente poderoso. De hecho, siglos después inspiraría la estructura de muchos códigos civiles modernos. Con Gallo, el derecho romano empezó a parecerse lo que hoy llamaríamos una ciencia jurídica. Pero el pensamiento jurídico romano alcanzaría su punto más alto con una generación posterior de juristas. Entre ellos destacó uno de los más admirados de toda la historia romana, Papiniano. 3. Papiniano, la dignidad del jurista frente al poder. Emilio Papiniano fue uno de los juristas más respetados del imperio, al punto que en la ley de citas se le consideró como la opinión dirimente en caso de controversia entre los otros juristas consultables. Durante el gobierno del emperador Septimio Severo, llegó a ocupar uno de los cargos más poderosos del Estado, prefecto del pretorio, segundo en poder después del emperador. Pero su fama no se debe solo a su talento jurídico. Se debe también a una historia de extraordinaria valentía moral. En el año 211, el emperador murió y dejó el poder a sus 2 hijos. Uno de ellos era Caracalla. Pronto surgió una lucha por el poder entre los 2 sucesores. El conflicto terminó de la peor manera posible. Caracalla asesinó a su propio hermano. Después del crimen, el nuevo emperador necesitaba algo más que el poder militar. Necesitaba legitimidad, y por eso acudió al jurista más prestigioso de Roma, Papiniano. Le pidió que escribiera un discurso legal justificando el asesinato que había cometido. En otras palabras, quería que el derecho convirtiera su crimen en algo legítimo. Papiniano sabía perfectamente lo que significaba negarse. Desobedecer al emperador podía costarle la vida. Pero aún así respondió dignamente con una frase que se volvió legendaria. Es más fácil cometer un fratricidio que justificarlo. Papiniano se negó a usar el derecho para encubrir un crimen. La respuesta del emperador fue brutal y el año 212, Papiniano fue ejecutado. Su muerte lo convirtió en un símbolo de integridad jurídica. 4. Ulpiano y los principios del derecho. Uno de los discípulos de Papiniano fue otro jurista extraordinario, Domicio Ulpiano. Ulpiano fue uno de los autores más influyentes del derecho romano. Entre sus aportes dejó una definición que se volvió clásica en la historia del derecho. Según Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Además, resumió el espíritu del derecho en 3 principios fundamentales. 1. Vivir honestamente. 2. No dañar a otro. 3. Dar a cada uno lo suyo. Estos principios siguen siendo citados en las facultades de derecho hasta el día de hoy. Pero la vida de Ulpiano también tuvo un final dramático. Durante el gobierno del joven emperador Alejandro Severo, Ulpiano fue nombrado prefecto del pretorio. Desde esa posición intentó reformar el funcionamiento del Estado. Quería imponer disciplina en la poderosa Guardia Pretoriana, un cuerpo militar con enorme y quizás demasiada influencia política. Pero esas reformas generaron fuertes resistencias. Los soldados comenzaron a ver a Ulpiano como una amenaza a sus privilegios.
La tensión creció durante meses, hasta que finalmente estalló una rebelión. En el año 223, los pretorianos amotinaron y asesinaron a Ulpiano en el propio Palacio Imperial. Así terminó la vida de uno de los juristas más importantes de Roma. Pero su legado sobreviviría durante siglos. 5. Paulo, el escritor. Junto a Ulpiano también destacó otro gran jurista, Julio Paulo, uno de los autores más prolíficos del derecho romano. Sus escritos se caracterizaban por su capacidad para sistematizar el derecho de épocas anteriores. Analizaba contratos, obligaciones y múltiples problemas jurídicos con enorme precisión técnica, con claridad y rigurosidad conceptual. Se le conocen 78 libros dedicados a los edictos romanos, 16 libros dedicados al jurista Sabino, diversos comentarios a otros juristas, notas y respuestas a casos prácticos, y comentarios de leyes. También fue prefecto del pretorio y en sus escritos mantuvo fidelidad a los principios fundamentales del derecho y a lo que él consideraba el espíritu de la ley. 6. Modestino, el último gran jurista. El último gran representante de esta tradición fue Herenio Modestino, discípulo de Ulpiano. Con él se cierra lo que los historiadores llaman la gran época de la jurisprudencia clásica romana. Escribió en latín y griego, sistematizando el conocimiento jurídico y dedicándose a la docencia. Fueron muy recurridos sus textos Libri Regularum y Libri Pandectarum. Hacía sistematización del derecho, consulta de casos prácticos y manuales prácticos para los ciudadanos. Siglos más tarde, muchos de los escritos de estos juristas serían recopilados en una obra monumental, el Corpus Juris Civilis, ordenado por el emperador Justiniano. Gracias a esa compilación, el pensamiento jurídico romano sobrevivió y se transmitió a la historia. 7. Otros pensadores jurídicos de Roma. Pero el pensamiento jurídico romano no se limitó a los juristas. También hubo pensadores que reflexionaron sobre una pregunta más profunda. ¿De dónde proviene realmente la justicia? Aquí aparece una figura destacada, Marco Tulio Cicerón. Cicerón fue orador, político y filósofo. Influenciado por el estoicismo, desarrolló la idea de que existe una ley superior a todas las leyes humanas. Una ley que nace de la razón y de la naturaleza. En sus obras de Legibus y de República, afirmó que la verdadera ley es la recta razón conforme a la naturaleza. Según Cicerón, una ley injusta deja de ser verdaderamente una ley. Esta idea influiría profundamente en la tradición del derecho natural. El filósofo Séneca defendió la idea de que todos los seres humanos comparten una misma naturaleza racional. Desde esta perspectiva, la humanidad forma una comunidad universal. Otro pensador influyente fue el emperador filósofo Marco Aurelio. En su obra Meditaciones, reflexionó sobre el deber moral del gobernante y la necesidad de actuar conforme a la razón y la justicia. 8. Conclusión. El legado de Roma. Grecia había reflexionado sobre la justicia desde la filosofía, pero fue Roma la que convirtió esas ideas en instituciones jurídicas concretas, contratos, propiedad, obligaciones, procedimientos judiciales. Gran parte del lenguaje jurídico moderno tiene sus raíces en el derecho romano. Por eso, cuando hoy hablamos de derecho, en realidad estamos usufructuando el trabajo de esforzados y agudos intelectuales romanos. Comprender esa historia es comprender el origen de nuestra cultura jurídica.